nosotros es un placer poder compartir con ustedes y con estos dos invitados de lujo que tenemos en esta tarde-noche este tema que es tan importante, ¿no? Es el conversatorio de baja imputabilidad dentro del régimen penal juvenil. La idea es, ahora les vamos a contar un poquito cómo es la modalidad y les vamos a hacer las presentaciones pertinentes, pero yo tengo el gusto de presentarles a la doctora Carlota López, que además de ser abogada y estar en muchas organizaciones y ser parte de todo un entramado muy importante de la sociedad civil, de la iglesia y demás, ella coordina todos los equipos de abogados profesionales de Asiera y bueno, ella nos va a estar contando un poco de qué se trata este encuentro y nos va a estar también dando sus palabras de bienvenida. Un gusto, Carlota, siempre estar con vos. Bueno, gracias. Bueno, como decía la doctora Cafarena, soy Carlota López, soy abogada, soy de Rosario, soy miembro de Asiera. Hace 3 años comenzamos a trabajar en lo que es la red de abogados de Asiera, instancias del pastor y también abogado Christian Hoff, que vio la necesidad de que se venían cambios sociales, cambios muy importantes y que la presencia y el trabajo de los abogados era fundamental eh, en proyectos, en leyes, en resoluciones, no solo a nivel nacional, sino también en las provincias. Y ahí comenzamos a trabajar en equipo, porque las cosas se hacen bien en equipo. Y así comenzaron los equipos de trabajo. A trabajar hay un equipo Vida, que próximamente va a tener también un conversatorio en estos días, donde trabaja todo el tema de eutanasia, eh, aborto, embriones crioconservados, maternidad subrogada. Son equipos que trabajan de profesionales que analizan leyes, proyectos, que hacen propuestas, declaraciones. Muchas declaraciones que ustedes leen de Asiera son elaboradas por los equipos de abogados de Asiera. Trabajamos también el tema de libertad religiosa, trabajamos en temas de leyes de ideología de género, ahí la doctora Cafarena está ocupada en ese tema, trabajamos derechos y libertades, también se trabaja muy ambiciosamente en crear un equipo de redacción de proyectos de ley, que creemos que también nuestro trabajo no es solo analizar o criticar, sino también es un trabajo propositivo, así que también estamos trabajando, otro equipo de derechos y libertades, otro equipo que crea protocolos de actuación para situaciones determinadas. Bueno, es un equipo que trabaja mucho. Eso quería que conocieran porque muchos no saben, y también si algunos no saben qué es Asiera, es la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina. Asiera congrega aproximadamente 15.000 iglesias a lo largo y a lo ancho del país que hacen un trabajo no solo espiritual, sino también un trabajo social que ha afectado de manera positiva en estos últimos años, más que nada, a lo que es la sociedad argentina. Y en ese marco nosotros quisimos, ante el envío por parte del Poder Ejecutivo Nacional de este proyecto de ley, que es un proyecto de ley que quiere reformar lo que es el sistema penal juvenil, es una ley de los años 80 que está vigente y que pretende cambiar. Y entendemos que es un tema importante, en el cual por ahí se polarizan las opiniones, en que estoy a favor o en contra, en esa grieta que siempre estamos los argentinos o a veces la humanidad también inmersa. Y nosotros quisimos un poco salir de esa grieta y traer las posturas de parte de dos profesionales, que ellos no forman parte de Asiera, pero generosamente brindan este tiempo, sus conocimientos, para hacernos llegar a nosotros este conocimiento. Damos gracias a Dios por la vida de Alicia, de José René, Alicia de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora lo vamos a estar presentando, José René de Chaco, lo vamos a estar presentando formalmente. Y como les decía, Asiera, que hace un trabajo social, está en contacto permanente con la vulnerabilidad, con personas que han sido privadas de su libertad. Hay lo que nosotros llamamos ministerio, la Iglesia Católica le llama la pastoral carcelaria. Hay gente que está trabajando con población privada de la libertad, mujeres, hombres y también jóvenes. Se trabaja mucho en esa área, se trabaja también con la niñez
y con la adolescencia y con los jóvenes en toda iglesia de la República Argentina, en toda iglesia evangélica, hay áreas determinadas que están trabajando con niños, con adolescentes, con jóvenes, porque es una preocupación, pero también una ocupación de la iglesia evangélica, esa área donde se forman a los jóvenes con valores cristianos y a la luz de la palabra de Dios. Es algo que la iglesia hace constantemente. Por eso este tema nos atraviesa y nos tiene como prendida una lucecita y cómo resolver esta cuestión de cuando un joven, un adolescente, aún un niño entra en el mundo delictual y cómo debe actuar la sociedad, cómo debe actuar el Estado, cómo nosotros tener una responsabilidad y un compromiso, cada uno de nosotros. Es una realidad, como decía, que nos atraviesa, que nos ocupa, que nos preocupa, pero no nos debe dejar en la discusión, sino que nos debe llevar a actuar, a tomar decisiones, a tomar no una posición en ese River Boca que decíamos de esa polarización, sino una decisión de compromiso de cómo podemos cambiar. Y en eso de cambiar, yo pensaba, cuando pensaba en estas palabras de introducción, que tenemos tres actores fundamentales. Por un lado, el Estado que no puede desentenderse, porque el Estado es el que marca cómo debe ser, cómo debe afrontar, pero también el que prepara las condiciones sociales, socioeconómicas, para que se desarrolle la vida también de los jóvenes y de los adolescentes. En ese rol del Estado, pero no tan solo del Estado, tenemos otra área, otro protagonista importante que es la educación. La educación, cómo la educación puede modificar situaciones, cómo la educación puede cambiar los destinos, cambiar la visión que un niño, que un joven tenga de su propia vida y así también reflejarla en su conducta hacia la sociedad. Y por último, pero no menos importante, la familia. Creo que como nosotros, como la iglesia cristiana, como Asiera, como cada iglesia evangélica en cada rincón del país, eh, tiene el deber de fortalecer lo que es la familia. En la familia nosotros creemos que es creación de Dios y no solo una creación de Dios, sino el diseño perfecto de Dios. Y como diseño perfecto de Dios es la que está dotada para dar las herramientas a un niño, a un joven, para tener una vida de un maduro que sea útil a la sociedad. Pero cuando la familia falla, también está la iglesia. La iglesia que debe ser una familia también. Nosotros lo vemos desde el punto de vista de la iglesia católica, pero lo podemos reflejar en los otros credos, que tengamos una visión no solo de juzgar o de castigar, sino la iglesia también su rol de acoger, de proteger y de restaurar. Y también lo van a hablar los profesionales, ahora en la visión que tiene el derecho penal. También el derecho penal acoge el derecho de la víctima que también sufre y no nos podemos desentender también de la creciente, cómo se ha expandido el delito. Yo estoy en una ciudad como Rosario, atravesada por el narcotráfico y situaciones muy violentas. La iglesia también asiste a las víctimas y es un protagonista que no podemos tampoco dejar de tener en cuenta. Bueno, así las cosas, no me quiero extender porque es un tema apasionante, pero le vamos a dar lugar a la doctora Caffarena que presente a la doctora Galiercio y luego yo lo presento al doctor Galassi. Bueno, tengo el honor de presentarles a una de las disertantes que va a estar compartiendo con nosotros en este conversatorio sobre lo que es la baja imputabilidad en el régimen penal juvenil. Ella es la doctora Alicia Talierzo, es jueza de familia del año 1996 al año 2021, profesora titular de familia de la Facultad de Derecho de Lomas de Zamora desde el año 1987 al 2001. Es actual directora del Instituto de Familia del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora desde el año 2014 hasta la actualidad. Además, es también autora de 13 libros y varias notas de temas de familia.
el último libro, Te escucho niño, en el marco de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en el artículo 12, y antes de, perdón, que haga una interrupción, porque está el presidente de Asiera, Christian Hoff, entre nosotros. Está No sé, bien. Cristian, si estás por ahí y te querés habilitar el micrófono y la cámara. Por supuesto, claro, estuve escuchando todo lo que expuso la doctora Carlota. No quiero quitar tiempo, pero me parece que eh, estamos para crecer, si estamos acá es porque llamamos expertos que nos ayuden. Hoy estaba justamente hablando con un diputado, estábamos en el Congreso y este tema está muy presente y todos están esperando a ver qué dice la Iglesia Evangélica, ¿no? Y bueno, nosotros como Asiera no queremos todavía expresarnos hasta no escuchar opiniones de expertos y bueno, y también ver el sentir que tiene la comunidad evangélica, ¿no? Y en este caso la red de abogados, que bueno, ya cumplió 2 años o un poco más, eh, creo que está haciendo un trabajo excepcional y nos parece, yo cuando hablé con la doctora Carlota, eh, le dije, mirá, necesitamos, bueno, todos los días le digo un tema nuevo que hay que trabajar, pero dije, bueno, que elaborar un pensamiento fundado, no solamente en la palabra de Dios, sino con fuerte fundamento en el derecho y en la realidad penal que nos toca enfrentar, ¿no? Penal y social. Así que, más allá de todo, creo que hoy nos acompañan dos oradoras de lujo, dos oradores de lujo, así que nada, esperemos con ansias de escucharlos y gracias a todos los que se suman a escuchar, a participar de todo el país, ¿no? Esto es importante saber que tenemos gente de toda la Argentina. Así que nada, nos alienta mucho, como Asiera, tener esta mirada profesional y digamos que no se queda con un pensamiento ya sesgado de lo que uno piensa que podría ser, sino con gente que está en el tema y que bueno, tiene una mirada mucho más completa, integral para lo que queremos este, saber. Así que nada, gracias a todos por sumarse, que Dios los bendiga y esperemos nada, escuchar y bueno, y mejorar como familia de fe en esto que nos interesa, que son los menores, pero también la seguridad en la sociedad. Gracias a Yelén, gracias Carlota. Muchas gracias, Cristian, por tus palabras. Bueno, le damos la bienvenida formalmente a la doctora Alicia Talierzo. Muchas gracias por estar entre nosotros. No sé, Carlota, si querés hacer la presentación y pues contamos un poquito cómo es la modalidad y arrancamos. Bien, Qué yo rica cola. voy a presentar al doctor José René Galassi. Él es abogado egresado de la Universidad Nacional del Nordeste. Además, cuenta con los títulos de tasador, martillero público y corredor por la Universidad Nacional de Formosa. Tiene un posgrado en resolución alternativa de conflictos. Bueno, es un currículum bastante amplio. Fue asesor de diversas reparticiones públicas de la provincia de Chaco y en la actualidad tiene el honor, creo que es algo muy importante, de ser el presidente del Colegio de Abogados de la ciudad de Resistencia de la provincia de Chaco. Así que bueno, lo preceden sus antecedentes, doctor. Bienvenidos a todos nuevamente y gracias por estar con nosotros. Les contamos brevemente cómo va a ser la modalidad de este encuentro. La idea es hacer 4 preguntas, las cuales van a ser respondidas en orden alternativo y como vayamos nombrando personas que fueron invitadas para ese tema en particular. Tienen para responder cada uno 5 minutos. Al minuto 4 le vamos a estar indicando que su tiempo está a punto de concluir, solamente por un tema de poder cerrar la idea y manejar los tiempos. Y las preguntas que tenga el público respecto de las cosas que se vayan hablando, cualquier duda o cualquier comentario, les pedimos por favor que las hagan, si pueden, directamente al post de Carlota o al mío, pero si no las ponen en el grupo, por favor no se desmuteen porque es importante que podamos mantener el orden y escuchar a los disertantes, que son los que tienen muchas cosas interesantes para compartirnos y enseñarnos
y que nosotros también podamos aprender. Así que si les parece, sin más preámbulo, vamos a empezar con la primera pregunta que la va a hacer la doctora Carlota. Bien, hablábamos de que existe una ley penal juvenil que es del año 80. Teniendo como base eso, les preguntamos a ambos si ustedes creen que resulta necesaria la sanción de una nueva ley penal juvenil. Adelante, doctora Alicia. Bueno, muy buenas tardes. Realmente un honor estar acá con ustedes. Les agradezco infinitamente la invitación. Y mi mirada va a ser mucho más desde lo civil que desde lo penal, en todos los aspectos, porque yo soy juez, he sido juez de familia por 25 años y he hecho muchísimo trabajo de campo, lo sigo haciendo. Antes lo hacía como jueza de familia y hoy lo hago como directora de instituto. Y es ahí donde uno palpa realidades. Respecto de la pregunta en concreto, recordemos que la ley 22.278 del 25 de agosto del año 1980 es fruto de la última dictadura militar, justamente su firma es el mismo Videla, y es una ley que ha quedado completamente obsoleta en relación a las necesidades actuales a nivel de nuestro país y a nivel mundial. ¿En qué se fundamentaba esta ley en su momento? Bueno, fundamentalmente era el sistema que teníamos presente en aquella época, nuestro Código Civil de Vélez Sarsfield, que si bien Vélez Sarsfield había sido un adelantado en muchas situaciones, en muchas cosas, respecto de los jóvenes, de los niños, tenía una visión que no era del todo la acertada, según mi opinión. Calificaba a los niños en legítimos e ilegítimos, a los niños ilegítimos les daba subclasificaciones muy peyorativas, como incestuosos, sacrílegos, adulterinos, naturales. En general se los consideraba bastardos y en general estos niños no tenían derechos en nuestro Código Civil. Fíjense ustedes, esta discriminación traía sus consecuencias. Discriminaciones que creaban rencores, creaban problemáticas y que muchas veces se desataban en cuestiones selectivas. Esto se mantuvo, mire, nuestro Código Civil es del año 1871 y se mantuvo. El primer cambio que hay al respecto es en el año 1985, cuando aparece una ley, yo no sé de mencionar en las charlas mucho las leyes, pero esta creo que es importante, la 23264, en la cual, de septiembre del 85, en la cual se establece por primera vez una igualdad entre las características de los niños. Los niños son todos iguales para nuestros derechos. Todos los niños matrimoniales o extramatrimoniales, porque se saca lo peyorativo de legítimos y ilegítimos, todos van a tener exactamente los mismísimos derechos, como buscando un acercamiento de que al ser todos parejos no se cometieran tantas situaciones selectivas. No solo esto, cuando aparece esta ley del año 1980 que se basa en estos principios, hace en realidad en ese momento en principio hay una baja de edad de punibilidad, que son los 14 años, en este momento, la primera vez después se reforma en el año 1994, y se sube a 16, pero en su momento era de 14 años. Y se buscan dos salidas alternativas para estas problemáticas de los niños. Una era, una vez que un niño cometía algún tipo de delito, o se lo ponía nuevamente en su núcleo familiar, sin observar o sin tener muy presente otras alternativas, porque si el niño delinque, el núcleo familiar tiene que ver. No es que el niño solo va a delinquir porque se le ocurrió a él. La Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es del año 1989, ratificada por Argentina en el año 1990, y a la vez que se sube o se lo considera en el carácter de, constitucional, porque la Constitución toma 12 convenciones internacionales y les da el mismo rango que la Constitución Nacional. Entonces, en esos momentos nosotros podemos considerar que la Convención tiene un rango superior a cualquier ley que se establezca al presente
y que da principios que no están considerados en las leyes, en esta ley, la 22.278, y que por supuesto necesita una reforma al respecto. ¿Cuáles son los principios que se establecen acá? Por primera vez se visibilizan los niños, se considera que los niños son sujetos de derecho, hasta ese momento eran objetos de protección. Ustedes fíjense que las protecciones eran o se los dejaba a padre, al padre más que nada, porque la madre y la mujer en esa época poco tenía que ver, con un poder absoluto sobre los niños, que hasta tenía el derecho de castigarlos correctivamente con sentencias que hemos encontrado de horrores que se han cometido al respecto, eso por una parte, o bien internarlos, institucionalizarlos. Pero también tenemos que ver qué es la institucionalización, cómo están esos jóvenes en las institucionalizados, cómo están hoy en estos institutos especiales al respecto. Mire, yo he recorrido muchos de estos institutos y no ayudan en el sentido de que estos niños puedan ser mejorados en el tratamiento, en lo que llevan adelante, todo el proceso que se está llevando en los mismos. Les voy a contar un caso de los cientos que tengo prácticamente. Yo doy charlas en muchísimos lados y fundamentalmente en muchas cárceles. Y en una de ellas de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, cárcel de hombres, doy charlas de concientización de derechos para que se aprenda cuándo termina el derecho de uno y comienza el derecho de los demás. Y en estas charlas, para concientizar el derecho, me encuentro o se da que una de las personas que estaban con condena, que hacía varios años que la estaban cumpliendo, un hombre, estaba internado por violador. Para las mujeres yo creo que esta es una palabra que nos eriza, que nos pone mal, pero empezamos a conversar al respecto. Y esta persona había sido violada por su propia familia desde los 4 años. Se escapó de la casa, estuvo en la calle conoció droga, conoció prostitución. Lo toma la policía, lo encuentra justamente durmiendo en un banco en una plaza, lo lleva a lo que era en ese momento un juez de menores. El juez de menores lo institucionaliza y en la institución también este joven sufre violaciones. Cuando sale, es lo que había vivido toda su vida. ¿Qué es lo que hace? Forma una bandita de violadores. Y por eso estaba ahí pagando en la cárcel el daño que había causado a terceros. Entonces yo me pregunto, a ver, en vez de ser tan punitivas las cosas, ¿por qué no las hacemos más preventivas? Este niño que desde los 4 años estaba siendo violado, ¿por qué alguien no actuó en ese momento? ¿Por qué no se sacó, que yo voy a explicar después si tengo los tiempos cómo es la posición, en una medida de abrigo? ¿Por qué no se lo retiró de ese entorno nefasto en el cual estaba criándose? Si nosotros hubiéramos actuado de esa manera, no hubieran existido víctimas fruto del actuar indecente, delictivo de esta persona. Por eso hablo mucho de la prevención más que de la sanción. Y por otro lado, cuando vos ponés a estas personas dentro de las instituciones, pues veamos realmente qué es lo que pasa en las instituciones. Señores, yo las visito, yo sé los sinsabores que viven las criaturas ahí. Yo he creado un sistema que se llama Cartas para Alicia, en donde me escriben y yo conozco las realidades de estas personas. Conozco realidades de niños que no quieren seguir viviendo, porque en esas instituciones, y no digo que sean todas, pero muchas de las que he visitado, nos encontramos con situaciones realmente tétricas. No son para mejorarlo, sino que aprenden a delinquir más todavía de lo que la vida lo llevó. A esta persona simplemente la vida le pasó por encima, no tuvo oportunidad y por supuesto que seguirá en la cárcel cumpliendo la pena por sus delitos. Eh, Alicia le queda 30 segunditos. Redondeo. Simplemente yo digo que la nueva ley que tiene que existir penal juvenil, debemos razonar que no es tanto bajar la imputabilidad, la edad de imputabilidad de los niños, sino la prevención.
aprendamos a prevenir de que ese niño no tenga por qué llegar a delinquir. Y esto surge por muchísimos motivos que en otra pregunta, si tengo los tiempos, los voy a explicar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alicia Talierzo. Le damos la palabra al doctor José René Galassi. Bueno, muy buenas noches para todos. ¿Verdad? Un placer poder compartir. Quiero agradecer mucho a Ciera por el espacio, a todos los participantes por estar presentes. Claramente dar la discusión y creo que de eso se trata. Así que muchísimas gracias a la panelista, a la doctora que me precedió. Sinceramente la felicito y gracias por compartir este panel. Arrancando un poquito y adentrándonos en el tema, cuando una niña, niño o adolescente es acusado de cometer una infracción a la ley penal, se transforma rápidamente en noticia. Pasa a ocupar un espacio importante en la agenda mediática, instala en el debate público cuestiones que impactan en sus derechos, temas de niños, niñas y adolescentes se trata, ¿no es cierto? Y que por eso le decía, es necesario poner en práctica maneras de comunicar que no criminalicen, ¿no es cierto? A la pregunta si es necesaria la sanción de una ley penal juvenil, sí es necesaria. Es necesaria, yo creo que no se contrapone claramente con la prevención. Pueden ir de la mano la nueva ley penal y la prevención a su vez. Pero sí o sí creo y estoy convencido de que tenemos que tomar medidas al respecto. Y por eso le decía que es necesario poner en práctica esta manera de comunicar que no criminalice, que respeten la privacidad de chicas y chicos y que promuevan coberturas respetuosas y responsables de un tema complejo como el que estamos hablando. Resumiendo esto, como primer paso es fundamental entender de qué hablamos cuando hablamos de justicia penal juvenil. A partir de la sanción de la Convención sobre los Derechos del Niño, que nuestro país tiene rango constitucional desde 1994, es necesario que el sistema de justicia penal juvenil se encuentre adaptado al principio de especialidad en niñas, niños y adolescentes. Se garantice a ellos y ellas el debido proceso, su participación en dicha causa y que la privación de la libertad sea el último recurso. En eso creo que estamos de acuerdo. Lo que verdaderamente debe caracterizar al sistema penal juvenil es que la sanción debe tener una finalidad educativa y de inserción social y de restauración. Por encima de lo punitivo, la medida a tomar debe propiciar el acompañamiento de la o el adolescente para que asuma la responsabilidad del hecho cometido, repare de alguna manera el daño causado, realizando actividades comunitarias o bien capacitándose en oficio o profesionalmente. Por otro lado, siguiendo con el enfoque educativo y de reinserción, solo como medidas de excepción y frente a la comisión de delitos graves, debe aplicarse una pena privativa de la libertad. Siempre teniendo en cuenta esto como último recurso. Una justicia juvenil con enfoque de derecho debe estar centrada en niñas, niños y adolescentes como sujetos con capacidad de comprender y su reconocimiento como sujetos de derecho, con capacidad progresiva de comprender las normas que rigen en la sociedad de acuerdo a su edad y grado de madurez. Es justamente por eso que la justicia debe ser especializada para juzgar a las personas menores de edad y se debe diferenciar del sistema penal para adultos, dado que su finalidad es dar protección especial y garantizar el cumplimiento de los derechos con enfoques de niñez y adolescencia. A pesar de que el Estado argentino ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990 y le dio jerarquía constitucional, como dije anteriormente, en 1994. Y por ende, asumió el compromiso de una justicia especializada. Hay obligaciones pendientes tanto a nivel normativo como en las prácticas, y eso no debemos olvidar. Ahora bien, hablamos de asignaciones pendientes. ¿Cuáles son estas asignaciones pendientes? En primer lugar, se requiere una urgente adecuación normativa acorde al paradigma
de protección integral y anclado en el sistema de protección, ya que sigue vigente el decreto ley 22.278 de 1980, que es anterior a la convención y al paradigma de protección integral. En segundo término, y tal como lo propone tanto la convención como el comité, se requiere el desarrollo de competencias especializadas en los 3 poderes del Estado, con enfoque de derechos del niño y la niña. Eso nunca debemos perder y debemos olvidar. En tercer lugar, la justicia penal juvenil debe reconocer a los jóvenes infractores un trato digno y respetuoso, que tenga en cuenta su edad y desarrollo y promueva, esto es clave, su reinserción social. Para ello, además de la educación legislativa, se deben adaptar instituciones y prácticas centradas en su interés superior y con programas anclados en la educación y formación profesional, además de las medidas alternativas como ser tan gravosa la privación de la libertad. En cuarto lugar, la privación de la libertad debe ser realmente el último recurso y solo debe disponerse de manera excepcional y para los casos en que los delitos cometidos por jóvenes sean graves verdaderamente. Ellos, hasta el momento, lo que estamos hablando y explicando, no sucede en la práctica. Y como quinto punto me gustaría destacar, se debe garantizar el acceso a la justicia, lo que debe incluir tanto la participación de los jóvenes en el proceso, lo que es lo que llamamos el derecho a ser oídos, y como el derecho a estar informados del proceso que se sigue en su contra. Un poquito eso sería la respuesta mía a la pregunta como primer punto. Entonces, concluimos que realmente es necesario que exista una nueva ley penal juvenil, como lo explicó la doctora, con ese cariz de prevención más que de punición, como lo ratifica el doctor Galassi, que se deben respetar, digamos, lineamientos fundamentales que las normas acerca de los niños, niñas y adolescentes establecen, el hecho de que puedan tener un acceso ellos mismos a la justicia, ese derecho de ser oído y que se respete sus derechos. Ahora le pedimos a la doctora Yelén Cafarena que les haga la segunda pregunta y vamos a tomar esta segunda parte con un poquito más de tranquilidad. Así que adelante. ¿Qué opinión tienen respecto al proyecto ejecutivo que propone la baja edad de imputabilidad de 16 a 13 años, que es la que presentó el actual gobierno en el Congreso de la Nación? Les reitero solamente porque los voy a interrumpir a los 4 minutos para que ustedes puedan concluir a los 5, ahora que ya tomamos el ritmo de la conversación, y le pedimos por favor su respuesta primeramente al doctor José René Galassi y luego a la doctora Alicia Talierzo, ¿sí? Como no, muchísimas gracias. Bueno, claramente se propone un sistema especial para juzgar, sancionar y recuperar a los adolescentes que cometen delitos, fundamentos con ejes en la... Ahora bien, ¿cuáles van a ser los lugares de detención? Esa es la pregunta que hago. El proyecto aclara además que no se apunta solo al aspecto punitivo de los jóvenes, sino a medidas estatales que acompañen al adolescente luego con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada. La ley, según nuestra Constitución Nacional, es igual para todos. Dice textualmente, y eso no debemos olvidar. Lo que cambia en el caso de los menores es la aplicación del régimen penal, que debe adecuarse a sus condiciones de alojamiento y situación especial de desarrollo. El objetivo de bajar la edad de imputabilidad para el gobierno está en reducir la incidencia de la criminalidad juvenil en la sociedad. Ilustra con datos estadísticos sobre el aumento año tras año de la tasa de delitos cometidos por adolescentes. Según la base de datos de niños, niñas y adolescentes de la Corte Suprema, los informes estadísticos de los primeros semestres demuestran que en los últimos 4 años crecieron las intervenciones judiciales en adolescentes y el mayor porcentaje de participación
se dio en el grupo etario de menores de 16 años por su participación en delitos contra la propiedad. Entonces, es esta cuestión la que nosotros no podemos dejar de mirar y no podemos dejar de ver. Si bien hablamos del origen de la ley, es muy antiguo, ya quedó fuera de tiempo, hoy la sociedad está viviendo momentos muy críticos, hoy la familia, la célula fundamental de la sociedad, está muy disgregada, está muy dividida. Hoy en una casa, en un hogar familiar, trabajan papá y mamá, los chicos por ahí, los niños, niñas, adolescentes no tienen contención, no tienen escucha. La educación, como hablábamos al inicio en palabras iniciales en este conversatorio, la educación es un pilar fundamental, pero nosotros no podemos descargar todo en la escuela, en la educación. Tenemos que empezar por casa. La educación fundamental nace en la casa, en la familia, y eso es lo que se está perdiendo. Entonces, creo que el tema pasa por ahí. Hoy hay que tomar con la seriedad. El Estado debe suplir hoy el punto, la necesidad que tiene la sociedad de que tengamos un recurso judicial, por decirlo así, sancionatorio ante una medida extrema. Y creo que eso es lo que se debe dar. Y trabajar, coincido con mi compañera de panel, trabajar claramente en la prevención, porque siempre la prevención es la mejor inversión. Pero si así no tenemos respuesta, tenemos que tener un resorte legal para poder responder. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctora Alicia. Lo escucho con muchísima atención al doctor Galassi, pero a ver, parémonos en el día de hoy. Si hoy saliera esta ley es empezar por el techo y no por los cimientos. Si hoy saliera esta ley y fueran punibles niños de 13 años en adelante, ¿dónde los colocaríamos? Los institutos actuales están atiborrados de niños. No dan abasto, no tienen lugares. Muchas veces se quedan en las comisarías porque no hay dónde trasladarlos. Eso es hoy, con los niños de las edades de hoy. He visto en el proyecto que se dice creación de institutos especiales o en los institutos carcelarios generales hacer un espacio aparte. Pero primero empecemos por eso. Primero demos las bases, los cimientos, y después hablemos de la posibilidad de bajar o no la edad. Porque hoy esos niños que van a ser institucionalizados, internados, van a ser niños que van a aprender mucho más efectivamente y van a salir con mucha rabia, mucha bronca, y lo veo cuando los trato. Van a salir con la rabia y van a repetir las historias. Miren, la mayoría vienen de hogares, y esto me duele decirlo, pero la mayoría vienen de hogares que económicamente están mal. Son niños que se van a dormir sin comer, salió un programa y es real. Los niños se van a dormir sin comer porque no tienen dinero para tener la comida de la noche y a veces de la del mediodía porque comen en las escuelas. Son niños que en la casa ven droga, alcohol. El Paco los está arruinando, empiezan desde muy jovencitos para escaparse de la realidad. Y yo fervientemente quiero que no haya inseguridad. Por supuesto, quiero que mis hijos, que mis nietos, que yo misma pueda vivir tranquila y salir tranquila de mi casa. Pero no es la solución atacar a esos niños. A los 13 años se empiezan a formar. A los 13 años están en las primeras evoluciones de conocer o de empezar a conocer su propio cuerpo. La Convención Internacional y los tratados, que todas las leyes que en su consecuencia se dictaron, están diciendo que de 13 a 16 años tenés un periodo en el cual ese niño está conformándose. Hay una evolución lenta, importante, y si vos esa etapa las vas a tener en un niño encerrado, ese niño va a tener una huella que nunca más se va a borrar. No va a ser un niño que cuando salga va a ser un hombre de bien. Lo que yo creo, pero fervientemente, que nosotros tenemos que, hay organismos que pueden trabajar hoy al respecto.
En Buenos Aires existen los servicios locales, que son el frontón, que es donde se llega cuando hay una problemática de niñez. Cualquier denuncia pone en movimiento todo ese aparato judicial para poder ver si esos niños pueden o no estar en esos hogares, porque si vos los mantenés en esos hogares, miren, yo doy clases en Campana, en una cárcel especial que solamente tiene una edad etaria de 18 a 21. Y es interesantísimo lo que hace, porque tienen los 3 pilares que yo digo que son fundamentales para sacar a estos niños adelante, que es estudio, que es trabajo y que es deporte. Porque tenés la mente y el cuerpo ocupados todo el día, terminan a la noche cansados y con ganas de dormir, sin pensar en drogas, sin pensar en alcohol, sin pensar en cosas delictivas y en cosas dañinas. Pero ¿saben qué me han dicho más de un niño? Que yo tengo cartas de todos ellos. ¿Saben lo que me han dicho más de uno de esos jóvenes? Me dicen, yo no quiero salir de la cárcel y volver a mi casa, porque vuelvo a lo mismo, porque el entorno es lo mismo. Un Entonces, minuto, doctora. perdón, esto es lo que tenemos que tener presente. En un servicio local, vos tenés que captar esta situación y tratar de que ese niño pase a una familia ampliada dentro del mismo ámbito de la familia de origen, o darlo en estado de preadoptabilidad. Y donde tenemos que hacer fuerza es en una reforma de esas legislaciones, que agilicen las medidas de abrigo, que agilicen las medidas de preadoptabilidad y que ayornen las leyes de adopción, para que esos niños tengan una oportunidad de salir de ese foco y darles una oportunidad de vida en vez de encerrar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alicia Talierzo. Carlota. Sí, me gusta hacer conclusiones de las respuestas. En definitiva, dos posturas que parecen tan antagónicas no son antagónicas, sino que estamos viendo en boca del doctor y en boca de Alicia, de la doctora Alicia, cómo ambos existe una preocupación por una realidad social. Existe una preocupación por una realidad social. Entendible ambas, entendible ambas. Por un lado, lo que decíamos al principio, en la introducción, esa preocupación por la inseguridad, que existe, que es una realidad y que uno, los que son o somos o hemos sido víctimas de hechos delictivos, nos preocupa. Y por otro, la entendible preocupación de Alicia por el destino de esos niños, su situación social, su situación humana, su situación familiar. Creo que estamos viendo dos caras de una moneda que nos tiene que confrontar como sociedad, como hablábamos, nos tiene que confrontar como cristianos, y cómo no estar enfrentados en decir blanco o negro, sino que ver de cambiar esta realidad que nos está atravesando. Bueno, vamos a la pregunta número 3 que hemos preparado con Ayelén, y vamos a ir un poco a lo que dice la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que habla de un mínimo de edad. Y si consideran, ahora Alicia, comenzamos con Alicia, considera que este proyecto de ley afectaría esos derechos, está normado en el artículo 40.3, inciso A de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Al bajar la edad de imputabilidad, que la Convención dice de 14 años, este proyecto, recordemos, en la actualidad es de 16 y se bajaría a 13 años. Si al bajarlo a 13 años estaría violando esta convención, que ya mencionó también el doctor Galassi, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Adelante, Alicia. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, cuando se establece una edad inferior a la que establece la Convención Internacional de los Derechos del Niño, sería una ley inconstitucional, porque no se admite en las leyes lo que se llama la regresión. Yo no puedo
volver atrás un derecho ya adquirido al respecto. Y fíjense que este artículo 40, no hay que solamente estudiarlo en ese punto, este artículo 40 tiene elementos fundamentales, porque establece la necesidad de en aquellos niños que delinquen, aquellos jóvenes que delinquen, de tener posibilidades alternativas y que no sea esta posibilidad la cárcel o la internación. Entre estas posibilidades alternativas se menciona, por ejemplo, trabajos comunitarios, se mencionan tratamientos especiales, se menciona la posibilidad de ir a otros hogares. Esto es lo que nosotros tenemos que ver. Ustedes saben que Argentina ha recibido sanciones por no cumplir con estas cuestiones alternativas. Argentina es blanco-negro. O te lo devuelvo a la casa o te lo institucionalizo, cuando ninguno de los dos elementos son los adecuados en estos momentos, y ojalá esto mejore, porque creo que todos luchamos por lo mismo, en estos momentos no son los adecuados para el niño. Entonces, acá lo que tenemos que ver, ¿qué posibilidades alternativas le podemos dar? Educativas fundamentalmente. A esos niños tenés que educarlos desde otro ángulo. He trabajado muchísimo con estos niños, por ejemplo, haciendo debates sobre las convenciones internacionales, que conozcan cuáles son estas convenciones, que conozcan cuál el derecho de ellos termina y comienza el derecho de los demás. Ustedes me dirán, y esto sería utópico, no lo es. Ellos empiezan a tener un razonamiento en estas ida y vueltas que se manejan. Por otro lado, saber que hacer trabajos comunitarios, esto es muy importante. Son trabajos que se realizan a favor de terceros que vos quizás le causaste daño o le causaste un daño. Si fue un daño en los bienes, bueno, va a ser sobre los bienes, a ver qué trabajo comunitario podemos llevar adelante y que de alguna manera les haga entender que eso que están actuando no lleva a buen camino. Cuando he tenido chicos, sobre todo bajo los efectos de la droga, porque muchas de estas situaciones se trabajan bajo los efectos de la droga, yo les decía que si continuaban, 3 eran los destinos que ellos tenían, si continuaban en eso. El primero era la cárcel, el segundo era un neuropsiquiátrico y el tercero era la muerte. Porque si uno lo analiza, estas son las salidas que ellos tienen. Y yo les daba por opción una cuarta salida, la reeducación, el entrar en un sistema diferente, el empezar a estudiar, trabajar y hacer un buen deporte para que te saques de ese núcleo tan horrible y pesado. Cuando yo hablaba de la parte de los servicios locales, que son ese frontón, los servicios locales dependen de los municipios y cada municipio va a tener tantos servicios locales como sea la cantidad de habitantes que se tenga. Estos servicios locales, que son el primer frontón, tienen que ver esta primer mirada y tratar de captar a ver qué peligro hay en estos niños para que lleguen a delinquir. Porque vos te vas a dar cuenta. Miren, yo voy a los hogares y en un hogar me doy cuenta que niños ya están en riesgo para poder delinquir. Porque son niños que tienen bronca, que tienen rabia. Hay chicos que tienen 3 hermanitos menores, ellos tienen 12, 14 años, nadie los quiere para adoptar. Si adoptan a sus hermanos, si los separan de sus hermanos. Sufrió la decepción del hogar, sufre la decepción de tener que quedarse en estos centros y que sus hermanos vayan desapareciendo. Y cuando salga ese niño, ¿a dónde va a ir a parar? ¿Va a ser un niño bueno? Entonces enfocáis. Vos tenés que buscar el foco de cada una de estas instituciones. A ver, ¿dónde están los niños riesgos? ¿Dónde están los niños realmente vulnerados? Y empezar a trabajar con ellos en particular. El servicio zonal doctora Alicia. Ay, ¿cómo se va el tiempo? El servicio zonal, que depende de la provincia, cada servicio zonal de la provincia, tiene por fin institucionalizar esos niños que son riesgos. Institucionalizarlo porque en su hogar no consiguen el apoyo suficiente para que la vida sea digna como lo establece la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Pero, ¿qué ocurre hoy? No hay instituciones, las instituciones que están no tienen espacio, no se cumplen los requisitos mínimos de dignidad para estos niños que son institucionalizados. Frente a eso, tenemos que replantearnos algo mucho más amplio que bajar la edad de imputabilidad de una edad. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Alicia Talierzo. Doctor José René Galassi, ¿lo escuchamos? Bueno, respecto al tercer interrogante, volvamos al tema infancia y veamos que sobre pretexto de perfeccionar la legislación sobre los derechos de la niñez, se propone la modificación de la legislación penal y la baja de la edad de imputabilidad. Aquí, para los sectores que apoyan la Convención de los Derechos del Niño, pareciera disminuir su capacidad de análisis sobre los alcances de la ley y la realidad y contexto en que se sancione. Bajar la edad de imputabilidad con los niveles de exclusión y pobreza de nuestra sociedad, con los rasgos apenas disimulados de fuerzas policiales renuentes a considerar a los ciudadanos pobres como sujetos de derecho, cualquiera sea su edad, y en un contexto social y mediático donde se vincula inseguridad con juventud e infancia, solo podrá tener como efecto la legalización de la persecución y encierro de los niños de los sectores populares en situación de mayor vulnerabilidad social. Todos los mecanismos de intervención que la nueva legislación seguramente sancionará y que serán representados como la muestra de su apego a la Convención de los Derechos del Niño, estarán sujetos para su realización a procesos de largo alcance, a la organización del Poder Judicial y a la creación y reorganización de institutos y centros de internación. En el mejor de los casos demandará un lustro comenzar a tener la gestión organizacional adecuada para la nueva legislación. Lo que sí es seguro, y de lo que se habló en el conversatorio, que la represión y encierro de los niños de 13 años será inmediata. Esto nos lleva a analizar una cuestión que no aparece en los debates ni en los reclamos sobre la legislación de niñez, pues permanece oculto por los discursos de la mano dura y la necesidad de encierro. La cuestión de la institucionalidad que permite cumplir adecuadamente con la legislación es fundamental y creo que eso se debe tener previamente saneado para poder hablar de la nueva ley penal juvenil. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Galassi. Y bueno, nos estamos acercando un poco al final y hay una frase que a mí me gusta mucho que es: todo punto de vista es la vista desde un punto. Y me parece que si hay algo que la sociedad argentina necesita es construir puentes de encuentro, por lo menos para generar unos nuevos consensos mínimos sobre cómo queremos construir la sociedad que viene hacia adelante o reconstruirla, ¿no? Preguntarles, vieron que hay una frase que está muy en boga, que dice: delito de adulto, penas de adulto. Preguntarles a ustedes qué les refiere, qué reflexión hacen sobre ese tema y qué aporte nos quieren dejar sobre esto que se viene generando como mitomanías sociales, de un lado o del otro, no importa cuál es la posición que se tome, sino que se empiezan a generar dichos que después terminan validando determinadas posturas frente a el ordenamiento jurídico que finalmente se transforma, ¿no? La doctora sería acá, en este caso, el doctor René Galassi primero y después la doctora Alicia Talierzo. Los escuchamos, a los 4 minutos yo los interrumpo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, respecto a esto, ¿qué decirle? Es positivo que la sociedad debata. La ley vigente que tenemos en materia de régimen penal de menores es una ley que data, como dije, de 1980, ¿no es cierto? Y el contenido no se corresponde con las nuevas concepciones que actualmente rigen en términos convencionales. Pero si se va a pensar la cuestión de la discusión de la punibilidad al margen de todo esto, se está haciendo un diagnóstico equivocado. Es necesario superar la visión de que el encierro de las personas en conflicto con la ley sea la única perspectiva de resolución del problema de la criminalidad. Es fácil que una persona a los 13 años, es difícil que una persona a los 13 años no tenga una comprensión de que matar está mal. Pero cuando se razona de esa manera se omite claramente otra cuestión, de qué nos pasa como sociedad para que eventualmente un niño o niña empuñe un arma. Y es esto un poquito lo que se hablaba y lo que comparto mucho con
con mi compañera de panel, que ella habla del caso en territorio, el caso concreto, y no, por ahí mi mirada es siempre de perspectiva del derecho penal como abogado litigante, y creo que esas dos cuestiones debemos amalgamar. No se trata simplemente de hablar de delito adulto, pena de adulto. Yo creo que tenemos que tener claramente muchas otras aristas en consideración, valoración y por supuesto puesta en debate, pero claramente, y si me permiten una conclusión, es necesario una nueva ley actual penal juvenil, pero vuelvo a hacer hincapié en que la institucionalización de los menores se debe tener resuelta previamente a poner en marcha una ley que sin lugar a duda va a ser rigurosa, y lo entiendo que así debe ser, ante el último recurso que tenemos, ¿no es cierto?, que poner en práctica la sanción de la ley. Debemos contar con ello de manera urgente, pero previamente hay que tener consideraciones como la que hablamos, la institucionalidad y demás cuestiones que se volcaron en este conversatorio, se deben dar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Galassi. Doctora Alicia Talierzo. La verdad que estamos de acuerdo en un montón de puntos con el doctor Galassi, en un montón, porque las miradas son muy similares, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que hay que cambiar la ley penal juvenil actual, sí hay que cambiarla, hay que ayornarla a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, por supuesto que sí, con los principios básicos que son el niño como sujeto de derecho, la protección integral del mismo, el aprender a ser escuchado, esto es fundamental. Hay una orden, mi último libro trata de ese tema, Te escucho niño se llama, la posibilidad de que ese niño sea escuchado en todos los ámbitos y no que se resuelva por ello sin la escucha pertinente, el derecho a ser informados. Y cuando a mí me leí esta pregunta, que me sacó una sonrisa en su momento, delitos de adultos, castigos de adultos, recordé, miren, en Estados Unidos, yo estaba haciendo un máster en esos momentos, en Estados Unidos, allá por el año 2002, 2003, hubo un caso muy famoso en el cual un chiquito de 12 años golpea y lastima a su medio hermano hasta matarlo. Pena de muerte, en ese momento existía la pena de muerte. Pena de muerte para este chico. Para este niño de 12 años, en el cual después uno se enteró de que este chico, por su padrastro o padre afín, como se lo quiera llamar, era permanentemente maltratado, haciendo una diferencia entre el hijo biológico de este señor y este hijo que era de su esposa. Este niño, en su rencor, en su bronca, arrancó por lastimar a este chico. Cuando lo pusieron en la silla eléctrica, le tuvieron que poner un librito para sentarlo, porque si no, no llegaba al casquito con los electrodos. Lo hicieron, y este niño murió. Pero eso desató una hecatombe, yo les diría, en Estados Unidos en esos momentos, al punto tal que en el año 2005 hay una abolición de la ley que establecía la posibilidad de la pena de muerte. Yo no quiero llegar a eso. Yo quiero que los niños sean tratados como niños, que se reconozca su capacidad, digamos, progresiva, que cada edad tiene unas posibilidades de comprensión más que otras. Si yo a un niño de 13 años le doy la posibilidad de solamente tomar decisiones sobre su propio cuerpo siempre que no vayan contra sí mismo, contra la salud, contra la vida, a ese niño no puedo decirle que va a estar encerrado por el delito que cometió. Yo estoy de acuerdo que los delitos debemos castigarlos, pero tenemos que tener instituciones específicas. Yo estoy de acuerdo que no se lleve a ese niño nuevamente a su casa en la puerta giratoria, porque es más de lo mismo, porque va a reincidir, sin duda alguna que va a reincidir, porque no hay cambios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Instituciones especializadas para ayudarlo con los 3 pilares: trabajo, estudio y deporte, para sacarlo del entorno, para mostrarles que hay otra vida, porque como yo les contaba en el caso del violador, no conoció otra vida. Entonces van a repetir historias.
Nuestra función, más que castigarlos, es mostrarlos que pueden tener oportunidades de vida distintas, pero para eso tenemos que tener instituciones adecuadas para que esto no sea una utopía, que esto sea una realidad. Y me voy a tomar el atrevimiento de leerles 4 líneas de una última carta que he recibido de uno de los chicos que están internados por haber delinquido. Las verdades de mi mundo hace que empiece a desear que si llega la mañana no me pueda despertar. Creo que con esto resumo lo que estos niños están padeciendo hoy por hoy. El cambio tiene que ser de los cimientos, no del techo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia, muchas gracias, José René. Nos han enriquecido, Alicia, con su experiencia, con su conocimiento. También René, allí desde Chaco, con lo que ha aportado. Creo que si pudiéramos muchas veces sentarnos así a dialogar, a escucharnos, veríamos que hay más coincidencias que disidencias y cómo podemos llegar como sociedad a consensos y no a tantos disensos. Fue muy enriquecedor escucharlos a ambos, fue muy bueno poder escuchar y conocer. Existe un proyecto de ley, una ley que requiere ser modificada porque quedó desactualizada y nació en un contexto complejo en los años 80. El concepto que aportó José René del tema de esa justicia restaurativa también, una nueva visión de lo que son los procesos, no punitorios, sino procesos restaurativos, que hagan que ese niño, ese joven, pueda ser realmente un ciudadano de bien, saliendo de instituciones que lo cuiden y no que lo maltraten, con herramientas que le ayuden en la vida a salir adelante. Creo que ha sido muy enriquecedor. Y yo para cerrar, Alicia nombraba, y hemos nombrado al principio, el Estado, la educación, la familia. Nosotros también creemos que Dios puede transformar los destinos de las vidas de las personas y lo vemos a diario en el trabajo que realizan el Ministerio Carcelario aquí en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, pero en tantas provincias. Cómo les llevamos la palabra de Dios, cómo está la posibilidad de que personas que dedican su tiempo a acompañarlos y los ayudan a salir de esa situación, un cambio espiritual que trasunta en un cambio de vida. Le vamos a pedir al pastor Christian Hoff que haga el cierre de este encuentro, que tuvo sus rispideces ahí al principio, pero lo pudimos solucionar. A veces el enemigo de nuestra alma, cuando vamos a ser bendecidos, pone piedritas, pero la victoria ya sabemos quién la tuvo. Así que, Cristian, adelante con unas palabras de cierre, agradeciéndoles de todo corazón a los que estuvieron exponiendo en esta noche, a la mentora de esto que fue a Yelén, que organizó todo para que se pudiera concretar, la doctora Yelén Cafarena, a todos los participantes que estuvieron desde todo el país, que tuvieron que aguantar un poquito, pero bueno, vamos a olvidarnos de eso y vamos a rescatar lo lindo que fue poder aprender con ustedes. Adelante, Cristian. Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo. Realmente nos han iluminado con toda su trayectoria, con su conocimiento en profundidad de esta problemática de los menores. La verdad que da gusto escuchar gente que puede dar opiniones fundadas, ¿no? No solamente en el derecho, sino también en la experiencia. Realmente estamos viviendo una crisis fuerte que viene llevándose, como decimos, llevándose puestos a los más inocentes, a los más vulnerables, y estos son los niños, los adolescentes. La verdad es que toda la realidad nos está pasando por encima, eh, por lo que hoy está sufriendo esas nuevas generaciones, víctimas del delito, víctimas de la droga, de la situación social. Pero bueno, también tenemos que ponernos del lado de las víctimas de estos delitos, de los que sufren a diario o sufrieron, y ven que del Estado no hay una pasividad
digamos, sin traer soluciones, ¿no? Porque una ley del año 80 que no se renueva, una desinversión en institutos, bueno, nos ocurre que se dice delitos de adultos, pena de adultos, pero no hay cárceles para los adultos, o sea, las comisarías están inundadas de gente, no solamente detenida, sino penada. Y esto nos habla de una catástrofe. Yo hoy hablaba justamente con un diputado y le decía, bueno, que estaba a favor de bajar la edad, y le decía, ¿dónde los van a poner? Porque si no hay lugar, o sea, como decía, no podemos empezar por el techo si no tenemos cimientos, o sea, lo único que no es una solución. Obviamente hace falta traer soluciones integrales, pero acá hay que invertir, ¿no? Es como uno quiere arreglar una casa que se está cayendo a pedazos y bueno, mirá, no se arregla con buena voluntad. Acá hay que invertir, acá hay que invertir. O sea, esto no es solamente una ley que sale de un laboratorio y trae soluciones mágicas. El pensamiento mágico no existe. O sea, acá hace falta un involucramiento en la sociedad que tenga al menor en primer lugar y al niño, como lo marca bien claro la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Así que, bueno, creo que tenemos que seguir aprendiendo y bienvenida a esta jornada. Gracias, doctora Cafarena, gracias, Carlota, y a todo el equipo, y por supuesto a los invitados. Y a todos los que estuvieron hasta ahora escuchando, gracias por estar y preocuparse de un tema tan importante. Que Dios los bendiga, y seguimos aprendiendo y mejorando para poder traer una mirada más integral. Gracias, Dios los bendiga. Gracias, Cristian. No quiero que se olviden, el martes tenemos otra actividad de la red de abogados que está referida al tema de los proyectos de ley en favor de la vida. Pueden entrar a las redes de Asiera y ahí van a tener la información. Muchas gracias, Ayelén, te despido, amiga. Gracias a todos por Gracias. estar. Les recuerdo también que tanto la doctora Alicia Talierzo como el doctor José Galassi tienen mucho material y tienen cosas interesantes, así que en la web los pueden buscar porque tienen material escrito, fundado, tienen libros, así que nada, para que también puedan referenciarse en las dos posturas, profundizarlas con material teórico que también lo tienen desarrollado. Bueno, gracias. Despedimos entonces, que tengan buenas noches. Bendiciones para todos.